Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ruvalle León, una nueva videoruta por España. Y no estamos en León, estamos en España. Concretamente estamos en Navarra, en un pueblo que se llama Burgui. ¿Os gusta? Bueno, pues hoy vamos a hacer una senda, se llama la Senda de los Oficios. Bueno, algo cortito, pero muy interesante, con mucha historia. ¿Os venís a hacerla conmigo? Pues venga, adentro de la cabecera y vamos de senda. Mirad, nada más entrar aquí al pueblo hemos visto, es un paseo accesible, pero mirad, una cosa muy curiosa, el día de la Almadía, el 30 de abril, y el Museo de la Almadía. ¿Qué es la Almadía? Bueno, dentro de un ratito os lo voy a enseñar, pero es una de esas... iba a decir una tradición, pero no es una tradición, era una forma de vida de estos valles de Navarra, en donde vivían de sus bosques. Y ahora os explicaré qué era exactamente la Almadía. Dentro de un rato lo vamos a ver. Primero vamos a cruzar por este puente. Mira, vamos a verlo un poquito de lado primero. ¿A qué es chulo? Mira, mira, mira. Mira qué puente más bonito. Pues venga, vamos a seguir por allí, que es por donde está la ruta. Mirad también el pueblo con las casas de piedra. Está construido en una lasca de piedra gigante que cruza así de lado a lado. Y encima, ahí está el pueblo. Vamos a cruzar el puente. Mira, la gente se está bañando allí, en aquella represa del río. ¡Qué chulo! Aquí ya tenemos información. ¿Veis? Nos empieza a hablar ya, os recuerdo que se llama la Senda de los Oficios. Mirad. ¿Os recuerda esto a la senda mitológica de Carande? Pues bueno, aquí en lugar de personajes mitológicos lo que tenemos son oficios ancestrales. Este en concreto son la alegría del río, las lavanderas, que en Navarra por lo visto se le llama las Latsariak. El lavado de la ropa, con todo el proceso que ello implica, es una práctica antiquísima que se hacía allá donde hubiese una vivienda habitada. De ello se ocupaban tradicionalmente las mujeres y en el río era el escenario habitual de una tarea que ellas la convertían en un acto social. Las aguas del río Ezca, a su paso por Burgui, desde la presa del Molino hasta un poco más abajo del puente, eran ese lugar en donde las lavanderas se enfrentaban a la suciedad de la ropa y a las gélidas temperaturas del agua en la que enjabonaban y aclaraban. Labor dura que ellas la hacían mucho más llevadera con sus tertulias, con sus canciones, con sus confidencias o simplemente esperando el paso de los almadieros. Han vuelto a salir los almadieros, a ver qué son. Bueno, aquí tenemos otro, el cantero. El puente sobre el río Burgui, el puente de Burgui sobre el río Esca es una construcción de piedra de la época medieval, cuya construcción estaba dirigida por un maestro cantero. Se trataba de un puente robusto con amplia calzada para el paso de ganados y carruajes, con cortantes tajamares, robustos machones y amplios ojos, capaces de evacuar grandes masas de agua. Su inconfundible aspecto asimétrico actual lo ha convertido en una de las imágenes más representativas del pueblo de Burgui. Dice, hacer un puente de piedra era en aquellos tiempos una obra importante. Hace 2 milenios era esta una labor reservada en exclusiva a los romanos, que eran, después de los que lo inventasen los griegos, los únicos capacitados para hacer este tipo de construcciones. Hacer un puente de piedra era un signo de poderío. Así se entiende que al obispo de Roma, por ser el máximo mandatario de la Iglesia, se le llama el sumo pontífice. Anda, mira qué curioso. Bueno, y aquí nos explica, para los que vengáis a hacer la ruta, cómo se construye el puente. Bueno, pues hemos cruzado el puente. Ahí ya nos han hablado del cantero y de las lavanderas. Y ahora vamos a seguir por aquí adelante, que nos van a hablar de más.
¿Os acordáis que antes os hablé de las almadías? Pues vamos a saber ahora dentro de poquito qué es. Estos son los oficios que vamos a ver: almadías, carboneras, horno de pan, las neveras y las caleras. Vamos a ver. Mira, el primero está aquí mismo. Por fin os voy a desvelar ya el secreto de las almadías, de los almadías y de los almadieros. ¿Veis? Esto es un almadiero. Un señor rudo, ahí con sus barbas, su ropa hecha seguramente de un pellejo de un carnero de aquí de la zona. Estamos muy cerca del Roncal. Y mirad lo que lleva. Un palo muy largo, muy largo, muy largo. ¿Para qué servía este palo? Bueno, pues mira, os lo voy a enseñar aquí. Porque los almadieros lo que hacían era transportar los troncos por el río. Con los propios troncos que iban a construir, a transportar, construían una especie de balsas, pero la balsa no era para ir ellos, sino que era para transportarlos río abajo. Entonces los llevaban desde un punto hasta otro. Lo que pasa es que aprovechaban los troncos para ir ellos encima. Eso es un almadiero, va ahí encima, y esos palos tan largos que hemos visto ahí eran los timones que ellos colocaban estratégicamente al final de esa super balsa que hacían, y con eso podían dirigir los troncos como si fuera una balsa por el río abajo y librando de todas las piedras y todos los escollos que pudiera haber en el río. ¿Veis? Al final pues había ahí todo eso. Vamos a ver qué nos dice aquí. La historia de las almadías es una historia de economía, de supervivencia, de voluntad por sobrevivir en unas duras condiciones, y es también la memoria de los puentes, esclusas y puertos que se construyeron a su paso, de los esfuerzos por hacer navegables los ríos, rompiendo las peñas, ensanchando recodos, de los peajes injustos que agravaban su mercancía, de los pleitos por el pago de impuestos contra alcaides, abades o marqueses, puerto tras puerto, señorío tras señorío. Sí que no me lo esperaba. Mirad lo que hay aquí. Una almadía. A ver, vamos a volver a cerrar esto. ¿Cómo eran realmente? ¿Cómo es estas super naves que hacían? Mirad, los troncos que forman la balsa son precisamente los troncos que van a transportar. Es decir, el cargamento se convierte en el transporte, en la nave a llevar. Estos son los palos, los remos gigantes que ellos utilizaban para ir moviendo y esquivando por el río. ¿Veis? Y están unidos los troncos entre sí con esto que parecen pues también como una especie pues de ramas verdes tipo liana, de las que pueda haber en cualquiera de estos, en esas paleras de ahí, por ejemplo, y que con ellas hacían pues un tejido. Mirad, los troncos llevan unos agujeros y entonces con esos agujeros se tejían y se construía la balsa, la almadía. Mover esto tiene que tener su cosa. A ver, vamos a subirnos. Ay, 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 que me mato. Wow. Ya cuesta estar aquí encima porque, claro, te caes entre los agujeros, pero imaginaros esto flotando en un río. ¿Veis? Tenía en la proa un par de timones y en la popa otros. Esto se mueve, a ver. Ah, están fijos para que no se muevan. Pero bueno, esto aquí se agarraría y con esto iríamos moviéndolo. Wow. Bueno, pues ahora ya sabéis lo que son los almadieros. Por lo que hablaban ahí en abril, estaba el día de los almadieros. No se extrañe, seguramente, que aquí en el río, en esa época, en abril, pues quizá construyan alguna almadía de estas. Ahora ya no se utilizan, bueno, no sé, igual sí, estoy hablando por hablar, pero no sé si se utilizarán como antaño, porque para eso está el transporte por carretera, pero quizá hagan algún tipo de representación en el río que está justo ahí al lado. Bueno, pues vamos a seguir con la senda para buscar más oficios. Esta ruta que estamos haciendo no es una ruta, es una sendita muy pequeña, muy corta, de pocos kilómetros, 2 o 3 kilómetros, pero
aquí alrededor hay un montón de sitios para ir. La ermita de la Virgen de la Peña, por ahí arriba, a 4 kilómetros. Es decir, esto es un paraíso. El Roncal, Navarra, es un paraíso para el senderismo, ¿eh? Todo lleno de rutas por todos los sitios. Bueno, aquí tenemos otros dos oficios. El pan, los panaderos y los carboneros. Vale, pero vamos a empezar por estos, por los carboneros. Los carboneros no eran como los que puede haber en las minas de León, que extraían el carbón mineral de las entrañas de la tierra, de las minas, sino que aquí lo que se hacía era se fabricaba carbón vegetal. El carbón vegetal es el que se consigue cuando la madera se quema, pero no llega a arder muy fuerte con llama, sino que es una combustión lenta. Para eso se hacen montones con la leña, después esa leña se tapa con madera, se aprieta, se le dejan solo unas pequeñas respiraciones por arriba y se le prende fuego. Y esto queda internamente ardiendo, pero es una combustión muy lenta que lo que hace es convertir la madera en carbón, que después pues puede servir para muchos usos. Es carbón vegetal. Vamos a ver uno de esos hornos y aquí al carbonero. ¿Veis? Esto sería... Mira la lagartija, cómo sube por ahí. ¿La veis allí? Bueno, este sería el carbonero, que está quitando la capa exterior de arcilla, con una escalera por la que subía, digamos que a la boca, a la chimenea. Y esto sería un corte de cómo estaría por dentro colocada la madera. ¿Veis? Colocada estratégicamente en distintas capas, con distintas formaciones. Esto se tapa por fuera con arcilla y se le prende fuego interiormente y está con una combustión muy lenta, sin llama. No arde como si fuera una hoguera, sino que es como si fuera un horno y se va convirtiendo esta leña en carbón. Bueno, y aquí tenemos a otro, al panadero. Hola, señor panadero, ¿qué tal? El panadero, que tiene aquí su horno. Los hornos suelen ser con forma circular. ¿Os acordáis que en algún sitio os he enseñado que en las antiguas casas, una casa tenía el horno adosado, entonces quedaba la parte exterior, pues quedaba una cosa redonda, así como una especie de ábside de la casa? Pues era lo que tapaba era esto, un horno. El horno es circular, ahí adentro, no sé si lo podéis ver, y se construye con material refractario, es decir, material donde el calor rebota. Entonces se construye esa especie de cúpula. Hay varios tipos de hornos, pero en los más antiguos, aquí en la boca, ahí adentro, se hacía un fuego que calentaba el interior, se conseguía una temperatura, se sacaba el fuego y después se metía el pan para hacer, porque la bóveda mantenía el calor. En otros, más industriales, por así decirlo, había una boca aquí lateral en donde tú ibas alimentando con leña, pero solamente entraba el calor, el fuego se hacía aquí a un lado y el humo salía para afuera. Bueno, pues muy curiosos estos dos oficios, el panadero y el carbonero. Vamos a continuar, que seguro que hay más por ahí adelante. La hemos encontrado, la verdad es que no está muy bien señalizada. ¡Ja! Tú has llegado por un lado y yo por otro. La nivera. Mira, un pozo de nieve. De estos ya os he enseñado también algunos. ¿Veis? Es un pozo excavado en el cual se iba depositando la nieve que se traía de las montañas. Iban haciendo capas, en cada capa la iban apretando con mazos. Encima le echaban heno y otra capa de hielo apretada, heno, capa, hielo, pum pum, y así conseguían que la nieve de las montañas durara meses. La iban sacando después poco a poco, convertida ya en hielo, porque la nieve al apretarse se convertía en hielo. Vamos a ver cómo era el pozo. Claro, aquí estamos rodeados de montañas muy altas, en las cuales nieva mucho y había mucha nieve, la bajaban rápidamente con mulas,
lo bajaban. Vamos a ver, mirad, el pozo. Mira, qué profundo, ¿eh? Imaginaros, aquí van tirando nieve y nieve y nieve. Mira qué escaleras tiene ahí abajo. Iban echando ahí nieve y compactándola y haciendo cada vez más alta la capa de hielo. Y así conseguían que incluso en pleno verano, es más, mira que ahora no hay nieve y aquí sale fresquito de ahí abajo, ¿eh? Como está a la sombra y profundo, está fresquito. Y después iba sacando con estas poleas que hay aquí, ¿veis? Vamos a verlo desde arriba. Lagartijina, ¿dónde vas? Mira. Psst. Mira cómo corre. Se marchó. Está fresquito ahí abajo. Es como si hubiera nieve, pero no hay. ¿Veis? Mira ahí el techo hecho con madera. Pues yo creo que solo nos queda el calero, ¿no? ¿Y hacia dónde está el calero? No sé. Qué agradable está este paseo aquí a la orilla del río. Y mirad. La calera. Ah, aquí está. Bueno, esto es una calera pequeñita, ¿eh? Para los de León tenéis en Vega Cervera. Vamos a ver, ¿cómo os lo diría yo? Muy cerquita de las cuevas de Valporquero, al lado de Felmín, hay un calero muy muy grande que queda justo en la propia carretera y es como 20 veces de alto este. Este se ve que lo han construido para que se viera cómo es. Bueno, mirad, os lo voy a explicar aquí en el dibujo. ¿Veis? El calero sirve para sacar la cal, ¿eh? La cal ahora mismo es una cosa que, bueno, está muy en desuso, pero antes se utilizaba como desinfectante. Hay varios tipos: cal viva, cal muerta, una es con agua, una es tratada con agua, otra sin agua, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que se conseguía cocinando, por así decirlo, asando unas rocas. Esas rocas, unas rocas especiales, pues una vez que estaban muy calientes, después se podían romper y se convertían en polvo, como si fuera una especie de cemento. No se utilizaba como cemento, sino más bien para desinfectante, como pintura también, etcétera, etcétera. Se utilizaba para muchas cosas. Bueno, pues para eso lo que se hacía era, en una estructura como esta redonda, se ponían las piedras, abajo se hacía un fuego y literalmente se cocinaba con el fuego, se cocinaban las piedras que quedaban ahí al rojo vivo y después se sacaban y bueno, había un proceso para hacer la cal, ¿veis? Son oficios ya muy en desuso, algunos pues porque las nuevas tecnologías, los panaderos pues ya no utilizan ese tipo de hornos normalmente, algunos sí, hay muchos panaderos que utilizan todavía hornos de leña como ese, pero la mayoría pues ya son eléctricos, industriales, etcétera, etcétera, y la cal pues tampoco se hace así, y el carbonero, por ejemplo, pues ya no hay carboneros así, pero bueno, está muy bien que en ciertos sitios se construyan, se mantengan vivas las tradiciones, como por ejemplo esta senda de los oficios en el pueblo de Burgui. Espero que os haya gustado, es un sitio muy agradable para, a partir de aquí, de esta pequeña senda, pues hacer muchas más excursiones. Nos vemos en más videorutas. Hasta la próxima. Hola de nuevo. Siempre hay un bonus track en mis vídeos. Resulta que ahora nos hemos venido al pueblo, un pueblo muy bonito, por cierto. Mirad qué calles tiene. Estamos dentro del pueblo de Burgui. Fijaros, una casa del año 1820. Bueno, pues mirad lo que nos hemos encontrado también. Más oficios. Esto está claro, ¿no? Está fabricando alpargatas. Es la alpargatera. Tiene hasta pendientes y todo, fíjate tú qué lujazo. Mirad, las alpargateras tienen una historia curiosa, os la voy a leer. Dice: nuestras golondrinas alpargateras.
¿Por qué esto de golondrinas? Bueno, ahora lo vais a ver. Dice, vestida de negro, se iban del valle en octubre y volvían en mayo, igual que las golondrinas en sus movimientos migratorios. Y es precisamente así, con el nombre de golondrinas, como se les llamaba a aquellas mozas roncalesas, casi niñas, que antes de la llegada del invierno, andando o a lomos de alguna caballería, remontaban el valle, subían el puerto y bajaban hasta Mauleón u otras localidades francesas del entorno para ganarse allí un jornal trabajando en las fábricas de alpargatas. A unas les tocaba hacer las suelas de esparto, a otras coser morrera y talón, siempre con el punzón o la aguja en la mano, en animadas cuadrillas. Llegada la primavera retornaban de nuevo a sus pueblos y a sus casas para afrontar las labores del campo que traía consigo la época estival. Era el momento de cobrar un buen puñado de francos, pero no les estaba permitido pasar dinero de una nación a otra, por lo que adquirían productos y mercancías como chocolate y relojes, o buenos tejidos y pasamanería, que servían aquí para dar realce y categoría a sus trajes roncaleses. Esto sucedió año tras año desde mediados del siglo XIX hasta los años 40 del pasado siglo XX. Reconocemos en aquellas mujeres un valor, un sacrificio y un esfuerzo que no queremos que caiga en el olvido. Las alpargateras trabajaban jornadas de entre 12 y 16 horas. Existen documentos que hablan de más de 5.000 personas ocupadas en las fábricas de alpargatas, la mayoría mujeres. Bueno, y aquí desde lo más alto del pueblo, desde la ermita de la Virgen del Castillo, me vuelvo a despedir. Ahora sí que sí, ya no hay más bonus track. Hasta la próxima, chao.